Hasta este día hemos estado hablando, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, de que la semana pasada hablamos de los limpios de corazón, que solo verán a Dios, los de limpio corazones, que Dios premia a aquellos que obedecen a su palabra y limpian sus corazones. Vamos a leer este texto, Mateo capítulo 5, versículo 9 al versículo 12. Y los que gusten ponerse de pie pueden hacerlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos, la cual es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, la cual es bálsamo y medicina a nuestras almas batidas. También es martillo que quebranta, y también es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, rompiendo aún hasta los tuétanos de los huesos, discerniendo los pensamientos y la intención de los corazones. Que tu Espíritu Santo en esta tarde tome control absoluto de mi vida. Que cada palabra que salga de mis labios sea tú hablando, Señor. Y a ti, solamente a ti, te damos y te daremos siempre toda la gloria y toda la honra, porque tuya y solamente tuya es, y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Tomar asiento. ¿Qué es lo contrario de un pacificador? Un agitador, un enchinchador, uno que siembra discordia entre los hermanos. Como dice Proverbios capítulo 6, que me gustaría leer esos versículos porque tienen que ver con esto. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr al mar, y el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 9, siguiendo con la bienaventuranza, Jesús habla: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y ya de entrada, este versículo nos habla que no todos somos hijos de Dios.
Dice, serán llamados hijos de Dios. No quieren los pacificadores, si no hemos nacido de nuevo. Jesús mismo, hablando en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, nos dice quiénes son los hijos de Dios. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido renovado, transformado por el poder del Evangelio, no puede ser pacificador, ni tampoco puede ser llamado hijo de Dios. Y la palabra que era aquí no simplemente creer de tener un pensamiento intelectual. En el intelecto, la palabra que era aquí habla de confianza, tener la plena confianza en Jesús y ceder la voluntad nuestra al señorío de Cristo. Eso es creer aquí, porque Santiago nos habla que los demonios también creen y tiemblan. No basta simplemente con creer en Dios. Creer en Dios y creer a Dios son dos cosas muy diferentes. Hay muchas personas que creen en Dios, pero los hijos de Dios creen a Dios, no en Dios. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo cuando habla de pacificadores? Los pacificadores son los que están en paz con Dios y viven en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los pacificadores son personas que han entrado en paz con Dios por medio de Jesucristo. Vemos que en muchos países, muchos gobiernos han tratado de paz, pero esa paz no permanece. Porque la única paz, entrar en la verdadera paz, es a través de Jesucristo. No se llama pacificadores porque son reformadores sociales, como vemos hoy día que hay muchas personas en la sociedad a nivel secular y a nivel mundano que quieren ser transformadores de paz sociales, sino que se les llama pacificadores porque son personas que han sido renovadas por el poder del Evangelio. No somos pacificadores porque somos transformadores sociales, sino que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Son pacificadores porque están en paz con Dios. Han entrado en la paz de Cristo. Por lo tanto, son embajadores habilitados para el mensaje de paz de Dios a un mundo afligido. La persona que es un pacificador siempre va a estar trayendo un mensaje de conciliación y de reconciliación. Una persona que es pacificador va a estar buscando la armonía, la unidad y la concordia. Eso es un pacificador. Para nosotros entender el carácter y el corazón de un pacificador, debemos comparar este versículo 9 con los versículos 44 y 45 del mismo capítulo 5. Vaya conmigo. Estos versículos del capítulo 5 de Mateo, versículos 44 y 45, nos revelan, nos dan a entender el carácter y el corazón de un pacificador. Escuche lo que dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, lea conmigo, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos
junto al versículo 9, que el amor de Dios se extiende también aún a sus enemigos. El amor de Dios aún se extiende hasta sus enemigos. El amor universal de Dios que se manifiesta a través de las bendiciones que Él otorga a todas las personas indiscriminadamente, sin discriminación. Eso es lo que se conoce como la gracia común de Dios. La gracia común de Dios que derrama bendiciones aún a aquellos que no son sus hijos. Pero es muy distinta y no debe confundirse con el amor eterno de Dios que Él ejerce sobre sus hijos. Si Dios es una gracia común, por eso el sol sale para todo. El sol no solo sale para los cristianos. La lluvia no viene solo para los cristianos. Es para todo. Pero no debemos confundir la gracia común de Dios con el amor eterno de Dios que Él derrama y ejerce sobre sus elegidos, como dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mis misericordia. Ese amor eterno de Dios solo se derrama y se manifiesta sobre los hijos de Dios. Amados hermanos, a través de la bienaventuranza, Jesús recalca una y otra vez más que solo quienes presenten la cualidad detallada en la bienaventuranza son personas que son hijos de Dios. Solo aquellos que manifiesten las cualidades que se ha estado hablando a través de la bienaventuranza, solo aquellos son las personas que han sido transformados por Dios y son miembros del reino de Dios. Solo los que hemos sido transformados, y no solamente transformados, sino que los que despliegan, los que manifiestan estas cualidades, solo son los que son miembros del reino de Dios. Solo quien puede hacer estas cosas de amar a sus enemigos, orar por los que los persiguen, ser reconciliador, ser conciliador. Solo estas personas son llamados pacificador y por ende hijos de Dios. Versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De todas las promesas de bendición que Jesús habla, ¿verdad? Esta debe ser la más difícil para nosotros aceptar, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por tribulaciones, nadie quiere ser perseguido, nadie quiere ser ultrajado, nadie quiere ser, ¿verdad?, que se le haga mal. Sin embargo, sabemos que también de aquí se desprende las primeras de tantas bendiciones y recompensas que habla el Señor y que habla el Nuevo Testamento, que se consuman todas en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, donde dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Amados hermanos, Jesús nunca engaña a nadie. Jesús nunca promete cosas que no son. Jesús explicó francamente a su discípulo que el discipulado cuesta. Ser discípulo de Cristo cuesta. El seguir el Evangelio cuesta. El ser cristiano cuesta. Jesús nunca le engañó a sus discípulos. Jesús nunca le mintió a ellos. Al contrario, siempre le estaba diciendo que ellos serían maltratados. Siempre le estuvo diciendo que ellos serían perseguidos. Siempre estuvo diciendo que tenían que llevar una cruz sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le está diciendo a sus discípulos del primer siglo, por ustedes seguirme a mí, en cualquier momento pueden ser crucificados. Así que tomen la cruz y síganme, porque con esa misma cruz pueden ser ustedes crucificados. Escuchen lo que dice Mateo,
Capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 lo pone de esta manera. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No debe sorprendernos a nosotros que al obedecer el Evangelio no va a traer persecución, no va a traer oposición, no va a traer sufrimiento. El sufrimiento y la persecución para aquellos que siguen verdaderamente a Cristo es ineludible. Vas a venir de una forma u otra, vas a venir. Jesús nunca le mintió a sus discípulos. Los apóstoles nunca le mintieron a aquellos que escuchaban el mensaje y lo recibían. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia que está en ese momento viviendo una de las persecuciones más grandes. Por eso Pablo le escribe 2 cartas a esta iglesia. Y escuche lo que le dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No una. Estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea que se nos ha alertado desde el principio que vamos a ser objeto de persecución y de oposición, que vamos a ser objeto de burla, de menosprecio y de rechazo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, el mismo apóstol Pablo escribiendo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Se lo repito. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, vemos que en todo lugar donde el Evangelio llegó, recibió oposición. Muchos de los discípulos fueron azotados, otros encarcelados, otros apedreados y otros degollados. Por eso la importancia, hermano, de leer la historia, de leer cómo inició la iglesia, para que no nos tomen de sorpresa las cosas. Por eso debemos conocer cómo empezó la iglesia, para entender que Jesús en ningún momento ha prometido que este camino será color de rosa, que eso nunca nadie le prometió cosas materiales. Todos los discípulos que quisieron vivir, obedecer a Dios, sufrieron persecuciones. Lea la historia de la iglesia para que veas que todavía hoy día, aún hoy día, en nuestros tiempos del siglo XXI, hay hermanos que están siendo ejecutados por la causa de Cristo. Esto no es cuestión del primer siglo, ni los primeros 10 siglos, pero sí los primeros 4 siglos de la iglesia fueron horribles. Pero estos hermanos estaban apercibidos y sabían a lo que se estaban poniendo. La primera 7 bendiciones, bienaventuranza que presenta Jesús en esta bienaventuranza, presenta un rasgo del carácter, condición del corazón y disposición. En los versículos 10 al 12, Jesús habla las pruebas de ese carácter. Este versículo del 10 al 12, Jesús está hablando que este carácter y nuestra disposición va a ser probada. Y una de las maneras que es probada es por las tribulaciones, las aflicciones, las persecuciones. Amados hermanos, todos nosotros
lo que verdaderamente, ¿verdad?, queremos seguir a Cristo, vamos a ser probados. Vamos a ser probados de una manera siendo perseguidos. Suena ilógico eso, ¿verdad? Que nosotros que somos personas que queremos amar a nuestros enemigos, vivir una vida digna, pues vamos a ser perseguidos. Sin embargo, amados hermanos, si los hombres aborrecieron a Jesús, lo mismo harán con sus seguidores. Los discípulos perseguidos son discípulos bendecidos. Ahora, ¿por qué el mundo, por qué lo malo, por qué los discípulos de Cristo son perseguidos y maltratados? ¿Por qué los discípulos de Cristo, aquellas personas que deciden obedecer el Evangelio, son perseguidos y maltratados? Primero, le voy a dar varias razones. Primero, por Cristo mismo. Por Cristo mismo, por la justicia, como habla Mateo 5:10. Por causa de la justicia. Jesús habla por mi causa, por causa de mi nombre. Por el mismo hecho de usted seguir a Cristo, ya es objeto de persecución por el mismo Cristo. En Juan 15:21, Jesús hablando dice: mas todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El problema no es usted ni soy yo. Es el nombre que llevamos con nosotros, Cristo. Todas las personas, mientras usted habla de Dios, un Dios subliminal, un Dios abstracto, no hay problema. Ahora, el problema viene cuando usted menciona a Cristo, a Jesús. Y por causa del mismo nosotros somos perseguidos. El mismo Jesús hablando en ese mismo capítulo 15 de Juan dice que el siervo no es mayor que su Señor. Y si al Señor lo persiguieron, ¿cuánto más van a perseguir a su siervo, a sus seguidores? Escuche lo que dice Jesús en Juan 15:20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nos persiguen y nos perseguirán porque somos seguidores de Cristo y buscamos ser como Él. Segundo, ¿por qué se nos persigue? Porque no somos del mundo. No somos del mundo. Jesús, en ese mismo capítulo 15, versículo 19-21, dice: si fueres del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, y sigue hablando, como tampoco yo soy del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque no somos del mundo. Y como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Ahora bien, el mundo ama a aquellos miembros de la iglesia que son mundanos. Ellos lo aman a eso y hablan bien de eso. Hablan bien de los mundanos, de los cristianos mundanos. Y Jesús nos alerta contra eso. Tengamos cuidado cuando la gente habla bien de nosotros, hermano. Escuche lo que dice la palabra Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque el mundo ama a aquellos que son como ellos. No amar a aquellos que no son como ellos. Tercero, ¿por qué somos perseguidos? Porque el estilo de vida del verdadero cristiano ofende al mundo.
ofende al mundo. Porque al mundo no le gusta la luz. Los mundanos no les gusta la luz. No les gusta el buen ejemplo del cristiano. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de un verdadero cristiano es la conciencia al mundo. Y el mundo quiere callar esa conciencia, por eso aborrece al cristiano. Leemos otra vez de la Biblia. En un mes pastoral estamos estudiando Daniel. Daniel fue aborrecido por los demás compañeros de él. En el cautiverio, porque era diferente, porque era luz y su devoción a Dios, al Dios verdadero, era la conciencia que hablaba de aquellos que estaban mal, pero no querían eso, por eso callaban. Noé, ¿cómo se burlaron de Noé? Porque Noé le predicaba y la vida de Noé, una vida obediente, consagrada a Dios, era una vida que era una conciencia que hablaba de aquellos que eran impíos, que estaban mal. Por eso el mundo nos persigue. El buen ejemplo nuestro es la conciencia de ellos. Y ellos la quieren apagar. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estos versículos nos enseñan que hay varias clases de persecuciones. Está la persecución física. Y vamos a citar algunos ejemplos. Mateo 10:17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Está hablando de la persecución física. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al que el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero este versículo 11 nos habla de otro tipo de persecución, que es los insultos, la calumnia y todas estas cosas. Mateo 5:11 que hemos leído ahora mismo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Este mismo versículo, Lucas capítulo 6 versículo 22, lo pone de esta manera: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué significa la palabra vituperar? Insultar, afrentar, deshonrar, burlarse. Como habla Hebreo capítulo 11, que muchos fueron vituperados, 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Por qué nos vituperan? Porque no hacemos lo mismo que ellos hacen. No hacemos lo mismo, no corremos como ellos corren. Escuche lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan, insultan, injurian de palabra. Como no somos como ellos, no actuamos como ellos, no vivimos como ellos, entonces nos vituperan, nos insultan, nos ultrajan. Si del mismo Jesús, si a Jesús mismo lo vituperaron, si a Jesús mismo lo ultrajaron,
Si de Jesús mismo levantaron calumnia, ¿qué espera usted que no le va a pasar a nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Escucha lo que dice Juan capítulo 8, versículo 48. Muchas veces acusaron a Jesús de ser samaritanos y de tener demonios. Este es samaritano y tiene demonios, y por el poder de Beelzebú echa fuera demonios. Juan 10:10 dice, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían porque Jesús se juntaba con la demás persona, que era un borrachón y un bebedor de vino y un comelón. Juan 11:19, un hombre comelón y bebedor de vino. A Jesús, sea Jesús siendo perfecto, siendo la imagen visible del Dios invisible, lo crucificaron. Lo mismo que decían unos días antes, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días luego decían, crucifícalo, crucifícalo, porque así somos los seres humanos. Y esa persona, si de Jesús hicieron eso, ¿qué no harán de nosotros? Pero qué bueno que hay un versículo 12. Y dice el versículo 12 de Mateo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando usamos la palabra yo estoy siendo vituperado por la causa de Cristo. O yo estoy siendo perseguido por la causa de Cristo. Que no es por la causa suya y de su lengua, o la causa mía y de mi lengua. O quizás es por nuestras malas decisiones. O quizás es por nuestra frialdad o nuestra apatía. Porque sufrir por la causa de Cristo, hermano, no es que a usted un hermano no le saludó. No es que a usted una persona le dijo una mala palabra. Eso no es sufrir por la causa de Cristo. Pregúntale a los hermanos de Indonesia, de Irán, de Irak y de los países musulmanes. Eso sí sabe lo que es sufrir, ser perseguido por la causa de Cristo. Ninguno de nosotros otra vez se nos ha sacado sangre. O sea, tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Nosotros cuando tenemos que entender esto, que no somos bienaventurados, o sea, no somos bienaventurados por sufrir por el mal. Por sufrir por el mal. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, cuando verdaderamente estamos siendo vituperados por la causa de Cristo, hay bienaventuranza. Cuando es por la causa de Cristo, no porque estamos haciendo lo malo, no porque estamos haciendo lo incorrecto. Ahí lo dice bien claro, no somos bienaventurados por sufrir por el mal. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en los ajenos. O sea, si usted se mete en un problema, yo me meto en un problema por estar entremetiéndome en lo que no me importa, me da una bofetada, eso no es sufrir por la causa de Cristo. Eso es sufrir por mí mismo, por meterme en lo que no me importa. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Segundo, ¿sabe por qué sufrimos? Si somos bienaventurados, si sufrimos como cristianos. Si sufrimos como cristianos. Primera de Pedro 4:6 dice,
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence de eso, sino glorifique a Dios por ello. O sea, cuando usted por hacerlo la cosa bien, usted se encuentra oposición, se encuentra que a la persona le están haciendo cosas que no debe hacerlas, glorifica a Dios. Por eso quiere decir que usted está haciendo algo para Dios. Porque si no, el diablo no está enojado con usted, no está haciendo nada para Dios. Porque él no va a hacer daño a lo de él. Entonces, cuando vemos estos versículos, hermanos, del 10 al 12, vemos una triple recompensa. Triple recompensa. Jesús habla de 3 grandes bendiciones para los que padecen por Él. 5 dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los que padecen por Él, esa es la recompensa, número 1. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Los que sufren por la causa de la justicia, dan evidencia que verdaderamente son miembros de los cielos. Dice el 12, vuestro galardón es grande en los cielos, esa es la segunda recompensa. Primeramente, el reino de los cielos es de ellos. Y segundo, el galardón de ellos es grande en el cielo. O sea, dice Lucas 6:23. Estoy viendo la versión latinoamericana. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en los cielos. Una pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde. ¿Cuándo o cuántas veces nosotros hemos saltado de gozo por haber sido perseguidos o ofendidos? Chacho, me dicen algo y yo voy a responder 3 veces peor. No nos saltamos de gozos. Ay, qué bueno, que Fernando me dio una galleta. Mas sin embargo, vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos capítulo 5, versículo 41. Esto es después que los apóstoles, Pedro y Juan, han sido azotados por causa de predicar el evangelio. Escuche lo que dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos fue un gozo, un privilegio. Es un privilegio, para ellos fue un privilegio que se le vituperara, se le azotara por la causa, por el nombre de Cristo. El versículo, la parte B del versículo 12 del capítulo 5 de Mateo dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Elías, hombre sufrido, vituperado. Jeremías. ¿Qué no sufrió Jeremías? Zacarías. Cuando vemos lo que habla Santiago, o sea, cuando escribe su carta a los esparcidos. Qué gozo, amados hermanos, de ser identificado con los profetas, con Jesucristo y con los apóstoles. Y esa es la tercera recompensa, que se identifica con hombres que padecieron persecución por causa de Dios. Se nos identifica con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Se identifica con los apóstoles y todos los discípulos, como dice el apóstol Pedro, cargador del mundo, ¿verdad?
sufren por la causa de Cristo, por la justicia. Por lo tanto, amados hermanos, solo de pensar que vamos a padecer o que estamos padeciendo por la causa y el nombre de Cristo debe llenar nuestros corazones de gozo. Porque el reino de los cielos es nuestro. Nuestro galardón es grande en los cielos y se identifica con los profetas, con Jesús y con los demás apóstoles. Amado, la persecución a los cristianos no es poco usual. Lo estamos mirando de muchas maneras. Es algo normal. La bienaventuranza, amados hermanos, de Jesús en esta porción que hemos estado estudiando, hacen hincapié en el carácter. El carácter que debe tener el miembro del reino de los cielos. Y el Señor comienza este sermón con este énfasis para mostrar que el ser, me acuerdo mucho de Cristian que usa esa expresión, del ser, que el ser precede al hacer. El ser precede al hacer. A veces decimos, no, el carácter de una persona no debe ser cuestionado, lo que debe ser cuestionado es su pensamiento, sus ideas, su punto de vista. Pero con esta bienaventuranza, Jesús desmiente esta perspectiva, porque el carácter de una persona está detrás de cada pensamiento y de cada acción. El carácter está detrás de la persona. Jesús no nos prometió que no vamos a sufrir. Jesús no nos prometió que no vamos a pasar persecución, tribulación, enfermedades, pruebas, dificultades. Pero sí prometió que iba a estar con nosotros en nuestras enfermedades. Iba a estar con nosotros en las tribulaciones. Iba a estar con nosotros en nuestro sufrimiento y aún en nuestras persecuciones. Mantengamos la mirada y la confianza en Cristo, que es nuestro galardón, amados hermanos, es grande en los cielos. Tenemos esa bendición, esa recompensa, no solamente en esta vida, sino también en la venidera, porque hoy gozamos del favor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la fortaleza de Dios, del consuelo de Dios, de la provisión de Dios, de su protección. Pero cuando venga la otra vida, estaremos tal y le veremos como Él es. Como hemos venido diciendo desde que empezamos hace unos domingos atrás estas predicaciones sobre esta porción bíblica. Amados hermanos, el Sermón del Monte es lo que muchos llaman la constitución del reino de los cielos. El Sermón del Monte son las enseñanzas morales y éticas del Señor Jesús. Entonces, también nos enseña cómo la constitución del reino de los cielos nos insta y nos llama a vivir como digno miembro del reino de los cielos. Siendo pobre en espíritu, llorando por nuestro pecado, teniendo sed y hambre de Dios, teniendo corazones limpios, siendo pacificadores, porque solos los que muestran estas cualidades y características son verdaderamente hijos de Dios. Estamos de pies.